porque pues así es como deberíamos empezar un análisis de la modelación cuando se tienen variables que son series de tiempo. Cuando no son series de tiempo, sí tenemos problemas también, pero son otros problemas, ¿no? Nos crea más problemas por lo regular tener series de tiempo. En el caso de CDT y de YDT, decíamos, bueno, ya hicimos los gráficos. Si aplicamos algunas pruebas de raíz unitaria, por ejemplo, la prueba de Dickey-Fuller, y obtenemos aquí la conclusión, tendríamos esta conclusión de caminata, esta conclusión de caminata y esta conclusión que es relativa, ¿no? Como que, o sea, si modelamos la tendencia, fíjense qué interesante está porque es que siempre salen muchas cosas y uno no puede hablar de todo. Pero veíamos los gráficos. Bueno, voy a cerrar algunas de estas salidas en las que estuve ahí haciendo algunas cosillas con este modelo. Pero si vemos los gráficos de estas variables, que son estos, lo que observamos es que esto casi parece una línea recta, lo mismo este. Y entonces tiene mucho sentido pensar que hay una tendencia lineal en estas dos variables. Desde aquí, percibir una tendencia lineal puede irnos haciendo condicionar varias cosas, digamos, ¿no? Y se puede ver reflejado también en estas salidas de... esta, ¿no? La cerré. En estas salidas respecto de la prueba de raíz unitaria que arroja este software, bueno, y esta prueba, porque dice ahí, cuando tú haces una ecuación como esta, que está modelando la tendencia, esto ya se va a que sea estacionario, ¿no? Es decir, la tendencia está siendo capturada por la ecuación. Al ser capturada por la ecuación, entonces la prueba de raíz unitaria ya no detecta el componente de tendencia para la prueba, ¿no? Porque se acuerdan que la prueba lo que hace es analizar este coeficiente, este número, el del rezago de orden 1, el del AR1, ¿no? Y entonces el peso de la prueba recae sobre este número en cuanto a si este número es un 0 o si este número es algo distinto de 0. Y entonces viene la conclusión. Pero al meter una tendencia, aquí está el componente de la tendencia, ¿no? Una constante por el t. Como les decía, el t simplemente es, si yo quisiera meter la t como una variable, puedo irme aquí a donde dice añadir y hay una opción que dice tendencia temporal, ¿no? Y aquí se agrega la variable time. La variable time no es más que un contador o podemos asignarle las fechas que están aquí, pero simplemente es un contador, es decir, lo único que hace esto cuando lo graficas a lo largo del tiempo, pues es crearte una línea. Aquí está, es esa línea. Y los datos que veíamos hace un momento se parecen mucho a una línea, ¿no? Aquí está. Así que si tú haces una ecuación que trate de que meta esa línea como un elemento como una variable explicativa, pues entonces el modelo te va a capturar la tendencia. Ya no quedan muchos elementos en la prueba de raíz unitaria para que el coeficiente que analizamos en la prueba de Dickey-Fuller te diga si eso es caminata aleatoria o no, porque la tendencia ya se modeló. Así que ese coeficiente te va a decir si hay caminata o no, pero no por el lado de la tendencia. Ya sabemos que para que haya una caminata aleatoria puede ser por la tendencia o puede ser por la variabilidad. Y la variabilidad tampoco es que sea algo que distinga a esta serie, ¿no? Es decir, la varianza es bastante estable. Así que, pues tampoco, la prueba tampoco te va a mostrar una conclusión de caminata ni por el lado de la tendencia
ni por el lado de la varianza. Por eso es que este coeficiente sale muy bajito. O sea, esto ya es como de, vamos a reflexionar un poco sobre lo que está pasando con la prueba, dado los gráficos y las variables que tenemos. Y entonces aquí sí da muestras de que es caminata porque no estamos modelando la tendencia y entonces pues la parte de la tendencia ya cae sobre el coeficiente para la conclusión de caminata y el coeficiente te va a decir, oye, sí es caminata porque esto podemos ver el peso del componente tendencia en esta prueba y el peso del componente tendencia en esta prueba, ¿no? Y el peso que no tiene el componente tendencia para determinar que es caminata aleatoria porque la tendencia ya se modeló dentro de la ecuación. Bueno, valió la pena que habláramos de esto porque en la modelación de series de tiempo univariadas está el componente tendencia, así de sencillo. Y creo que una forma muy didáctica de explicarlo es a través de lo que acabamos de hacer. Creo que se entiende muy bien. Si apreciamos que las variables, en este caso una de estas o las dos, tienen una tendencia, pero por ejemplo una tendencia a crecer de manera exponencial, tipo una parábola, una x cuadrada, entonces para modelar esa variable tendríamos que hacer un modelo que tenga una tendencia cuadrática, ¿no? Así. Por eso es que es muy útil estar reflexionando lo que va pasando con nuestras pruebas, porque pues ya como que no, como que deja de tener secretos esto que estamos haciendo con los modelos, en la medida que razonamos lo que va pasando y si entendemos las pruebas. Por eso es que ver la prueba de Dickey-Fuller es muy útil para explicar varias cosas y para dimensionar otras que van saliendo, como esta que acaba de salir, ¿no? Que creo que nunca lo había explicado en un curso porque pues luego les decía, uno se centra en otras cosas y hay mucho que decir. Bueno, entonces veíamos que podría ser una caminata aleatoria, sí, ya con un nivel más profundo de interpretación en cuanto a que sí, hay dos de tres pruebas me dicen que es caminata, pero además yo sé que la tercera me da cuenta de que no es caminata porque está modelando la tendencia, así que en realidad es como si dijera, esa tercera especificación no cuenta, ¿me explico? Y me quedo con las otras dos y las otras dos me dicen que eso es caminata. Veo el gráfico y a fuerza eso es caminata, ¿no? Eso es entender lo que está pasando con las pruebas. Si hago lo mismo con y de t, podría irme aquí a variable y hacer el contraste de raíz unitaria y obtenemos estas conclusiones. Y le damos a aceptar y obtenemos estas conclusiones. Este valor me dice que es caminata, este valor me dice que es caminata y este valor me dice que es caminata. Aquí, por ejemplo, no observo mucho el peso de haber incluido la tendencia en el modelo, ¿no? Así que caminata, todo esto es caminata. Y seguramente son caminatas por el componente tendencia. Aquí ya creé las tasas de esas dos variables. Si hacemos entonces las pruebas en tasas, simplemente para ejemplificar lo que hemos hablado de órdenes de integración, y hacemos las pruebas de raíz unitaria, le damos a aceptar, y esto me dice pues es estacionaria y es estacionaria, con cualquier especificación. Las primeras diferencias son una transformación que elimina la tendencia, pensando que las series por lo regular van a ser caminatas cuando tienen el componente tendencia. Y por lo regular las tendencias son lineales. Así que esperaríamos que con una primera diferencia se vuelva estacionario. Muchas variables que son caminatas se vuelvan estacionarias con la primera diferencia. Bien, aquí vemos que es estacionaria. Por lo tanto, la conclusión sobre C de t es que es integrada de orden 1. Si hacemos lo mismo con la tasa de y de t, podemos obtener también su orden de integración al observar cómo es su tasa. Por ejemplo, aquí en este caso, la tasa me dice que es caminata, esta me dice que es estacionaria y esta me dice que es estacionaria.
si quisiéramos reflexionar un poquito, dice, este es el contraste sin constante, asumiendo que parte de cero, la serie. Si yo me voy a los gráficos, esta es la... ¿Qué serie era? La de Y de T. Si nos vamos a los gráficos, aquí está el Y de T. Pues esto no parte del origen, ¿cierto? Entonces, pues no puede ser cero su origen. Eso de alguna manera me hace reflexionar que este contraste puede no ser tan importante y son más importantes estos, ¿no? Así que si me quedo con estas interpretaciones, es caminata aleatoria de orden 1. Ambas variables son integradas de orden 1. Por lo tanto, es más, no hemos hecho los gráficos de estas dos, ¿no? Pero nada más para afianzar varias de las cosas que hemos estado viendo, porque antes de entrar a la corrección de supuestos, me interesa hacerles como un recordatorio de varias cosas que hemos visto, porque eso nos va a guiar en la corrección de supuestos. Si vemos los gráficos, porque además en los supuestos tenemos que hacer este tipo de interpretaciones, pero por ejemplo, de los residuos. Así que tener muy claras estas ideas, estos conceptos, va a ayudar mucho para saber por qué corregimos algo de una manera o de otra, o en la gama de posibilidades de corrección escogemos una u otra. Bueno, si vemos los gráficos de estas variables, no es cierto, aquí pedí otra cosa. Los gráficos de series de tiempo, creo que me los voy a poner aquí en el mismo gráfico, pero aquí ya no hay mucho problema porque en realidad están en la misma escala, ¿no? Aquí podemos ver los gráficos y sí, cuando uno ve este gráfico dices, esto sí parece estacionario, ¿cierto? Así que veo los gráficos, les apliqué las pruebas, tengo bastante confianza y si reporto los resultados genero bastante credibilidad de que estas variables son integradas de orden 1. Ahora, como son integradas de orden 1, algo que podría hacer es crear un modelo como el que les he pedido que hagan a lo largo del módulo, un modelo de mínimos cuadrados ordinarios donde tratamos de explicar el consumo de las personas según su ingreso, la tasa de consumo, el porcentaje en el que cambia su consumo respecto de la forma en la que cambia su, perdón, aquí está el precio, tiene que ser, aquí se quedó precio. No, no es cierto, estaba bien, estaba bien. Por un momento pensé que eran otras variables. Así que aquí tenemos la tasa o el porcentaje de cambio del consumo y el porcentaje de cambio o la tasa de Y de T. Analizamos esta regresión. Esta regresión ya no tiene problemas de regresión espuria o de relación espuria. El coeficiente es positivo, por lo tanto, puedo hacer esta interpretación que el cambio en el ingreso de las personas, en el ingreso para su consumo, bueno, en el ingreso per cápita disponible, que es la variable que estamos usando, pero es la variable contable que representa el ingreso de las personas. El ingreso de las personas y el consumo tienen una relación positiva. Como son tasas aquí, puedo hacer una interpretación de que si el consumo de las personas aumenta en una unidad, entonces, bueno, si la tasa de consumo de las personas, del ingreso de las personas, perdón, aumenta en un 10%, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto aumenta el consumo? O sea, un 10% que cambie el porcentaje de ingreso de las personas impacta en un cambio de 10 por 0.81, ¿no? Que sería 8.1, o sea, alrededor de un 8%, un poquito más de un 8%, en el cambio en el consumo de las personas. Entonces, un cambio del 10% implica un cambio del 8% en el consumo.
hay una parte del ingreso que no se va completamente, ¿no? al consumo. Pero es una relación muy fuerte, si se dan cuenta. Muy fuerte en el sentido de la interpretación de este número, pero también es muy fuerte en el sentido de la variabilidad que el cambio en el ingreso explica el cambio en el consumo. O sea, los cambios en el consumo casi en un 70% se explican por un cambio en el ingreso. Eso es lo que diría este modelo. Esa sería nuestra interpretación de este modelo. Podemos ver entonces esa relación. Haciendo un pequeño paréntesis de esa conclusión, yo sé que esto es en el corto plazo. ¿Qué puedo hacer? De aquí puedo hacer dos cosas. Estimar un modelo con cointegración o verificar la posibilidad de cointegración como lo hicieron ustedes y entonces mejorar este modelo y tener una interpretación como la que ya tengo, más una interpretación del MCE. Así que puedo hacer eso y generar un modelo que tiene una variable extra que es el MCE. Y entonces analizar los diagnósticos o hacerle el diagnóstico a ese modelo. Y si el modelo empieza a dar problemas en algún diagnóstico, pues puedo empezar su corrección, ¿sí? O me quedo con este modelo, no asumo cointegración y entonces trabajo este modelo, le hago el diagnóstico y empiezo la corrección de lo que no se cumpla. Hasta aquí se entiende lo que estos puntos de partida o este punto de partida. ¿Dudas? ¿No? Bien. Sí, llegamos a este modelo que solo tiene tasas y lo estamos interpretando, digamos, llegamos justificadamente aquí porque hicimos las pruebas de raíz unitaria, son integradas de orden 1 y las tasas de cambio del consumo y del ingreso ya son estacionarias, así que puedo hacer este modelo sin problema de relación espuria. Interpretamos este coeficiente donde la relación entre estas dos es positiva, puedo identificar que un cambio en el porcentaje, digamos, puedo identificar el impacto que tiene un cambio en el porcentaje del ingreso respecto de un cambio en el porcentaje del consumo. Puedo hacer eso con este número, ¿no? como ya lo hemos hablado. Es significativo, no hay ningún problema ahí. La R cuadrada también me dice que este modelo es bastante explicativo porque la R cuadrada es relativamente alta, ¿no? Es casi un 7%. Es decir, los cambios en el ingreso explican un 70% de los cambios en el consumo. Me falta un 30%. Ese 30%, por ejemplo, podría obtenerlo si le ponemos aquí el MCE. Bueno, es más, vamos a hacerlo si quieren para que quede más claro. De la regresión de largo plazo, lo que tendríamos que hacer, Marlene, ¿quieres decir algo? O solo se te abrió el micro. Entonces, podríamos agregarle el modelo de largo plazo, ¿verdad? Voy a silenciar a Marlene. Perdón, Marlene. Según yo, ya. CT y YT, podemos obtener la regresión de largo plazo haciendo pues simplemente mínimos cuadrados entre el CDT y YDT. Y aquí están CDT contra YDT. Le damos a aceptar y ya obtenemos, de aquí salen unos residuos. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que vimos en más temprano, que era una R cuadrada muy alta, ¿no? Y unos estimadores súper consistentes, ¿no? Porque muy significativo. Pero bueno, ya sabemos que estas variables pues son caminatas, así que simplemente estaba mostrándoles cómo la regresión también les puede indicar la posibilidad de que haya relación espuria, pero pues hay que hacer el tratamiento que aplique. De esto tenemos que guardar los residuos.
Así que guardamos los residuos MCE del modelo de CDT contra YDT. Y ya tenemos aquí el residuo guardado de esta regresión. La voy a cerrar. Aquí está el residuo. Este es el que podemos meter en una regresión como la que acabamos de hacer, donde solo tenemos, voy a cerrar este, donde solo tenemos tasas. Aquí están las tasas. Sé que puedo mejorar este modelo a través de la, si es que existe cointegración entre estos modelos, ¿no? Así que, pues vamos a hacerlo, vamos a estimar un nuevo modelo, donde ese nuevo modelo ahora es igual las tasas que teníamos, la tasa del consumo, la tasa del ingreso, quitamos esta YDT, y le agregamos el MCE rezagado a un periodo. Metemos aquí el MCE y lo rezagamos un periodo. Pedimos un retardo específico del MCE, le damos a aceptar. Sale negativo, es un valor entre 0 y 1 y es significativo. Así que existe el mecanismo de corrección del error. Este modelo, pues es un modelo mejor que el que teníamos hace rato, porque tiene una R cuadrada un poco más alta. Y aquí está. Era este modelo. ¿Qué le hice? Era este, perdón. Entonces, pues aquí podemos ver la comparativa de estos dos modelos, ¿no? Uno con una R cuadrada de 0.68 y uno con una R cuadrada de 0.71. Lo que hice fue agregarle una variable más. Algo curioso de esto que quiero resaltar con miras a que después lo recapitulemos en la corrección del supuesto de autocorrelación, de no autocorrelación, pues es esto. Estadísticamente, ¿qué es el MCE? Pues simplemente es el residuo de una regresión. Y aquí lo curioso es que es el residuo de una regresión que no es una regresión que tenga que ver, aquí lo vemos, no es una regresión que tenga que ver con CDT y EDT, sino con sus tasas. Es como si fueran otras variables las tasas, ¿no? O sea, sé que vienen de ahí, pero digamos, no es lo mismo la variable en niveles, probabilísticamente, que la variable en tasas. En cierto sentido podemos considerar que son variables distintas, con algo tienen de relación. YDT contra su tasa de YDT y CDT contra su tasa de CDT. Alguna relación tienen, pero digamos, es como si fueran otras variables en realidad. Y lo curioso es que del primer modelo en niveles, CDT y YT, agarro el residuo y el residuo lo meto en otro modelo o en un modelo donde hay variables distintas que son las tasas, ¿no? Como les decía, hay una relación, ¿no? entre esas variables, pero tomo los residuos de un modelo y los meto en otro. Cuando hablemos de la autocorrelación ya en el complemento del supuesto, lo que vamos a hacer es agarrar los residuos de una regresión y meterlos como variable explicativa en esa misma regresión. Aquí estamos agarrando los residuos de una regresión y los estamos metiendo en otra. Eso es lo curioso. Pero ya nos detendremos un poquito en ese punto, ¿no? O sea, estadísticamente lo que estamos haciendo es meter una nueva variable y esa nueva variable tiene que ver con el residuo. Esa es la idea. Entonces, en el residuo podemos encontrar variables explicativas. El residuo lo podemos utilizar para mejorar los modelos. Y cuando hacemos eso, cuando sacamos cosas del residuo, entonces el residuo puede mejorar en aquello que no se cumplía. Por ejemplo, en la no autocorrelación o la correlación. Podría mejorar en la normalidad que no se cumpla, etc. Así que analizar los residuos genera
o implica una gama de correcciones en realidad al modelo, pero no es lo único que podemos corregir. Bueno, tenemos entonces este modelo, que tiene un MCE. Este modelo lo podemos diagnosticar con la idea de mejorarlo, por ejemplo. O podemos diagnosticar este que está acá con la idea de mejorarlo. Así que si nosotros no sabemos que existe cointegración, pues el modelo del MCE nunca existió para nosotros. Y por lo tanto, todo lo que pueda derivar de mejorar el modelo del MCE no existiría. Pero de por sí el modelo con MCE ya es una mejora porque ya tiene más variables, ya podemos interpretar más cosas, la R cuadrada subió, ¿no? En ese sentido ya es una mejora. Pero si no sabemos que existen esos métodos, esos conceptos, esas técnicas, pues simplemente se acaban los modelos, ¿no? Se acaban los modelos por ese lado. Y así con cada método y cada técnica. Si nosotros empezamos a meter otros conceptos, otro tipo de modelaje, por ejemplo, por decir algo, otro método, ¿no? Para estimar algo, pues también nos va a generar otro conjunto de posibles modelos. Y tenemos estos modelos que podemos hacer, que hicimos, a partir de que sabemos que hay que hacer regresiones con tasas de crecimiento de las variables o con diferencias, o de manera general, cuando buscamos hacer modelos con variables estacionarias. Así que tenemos dos posibilidades: o mejoramos este modelo o mejoramos este. Podríamos mejorar este. Es como si hubiéramos encontrado un modelo con más variables explicativas, hagan de cuenta. O partimos de este y trabajamos con este. Así así de tajantes, por decirlo de alguna manera, tenemos que ser en cuanto a qué camino tomamos. Si tomamos el camino de este modelo, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Si hay algo que que diagnosticamos y, por ejemplo, no cumple la normalidad, pues entonces, y tratamos de corregir la normalidad, nos vamos a dar cuenta de qué tan difícil puede ser eso, y tal vez no sea sencillo corregir la normalidad, o incluso tal vez pues no la podamos corregir con lo que sabemos. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pues este es el mejor modelo que puedo obtener. ¿Qué tal que nos vamos a este modelo y este modelo cumple todos los supuestos? Pues nos quedamos con este modelo, ¿no? Solo que habría que explicar lo que la gente ya sabe sobre regresión tal vez, más el concepto de cointegración. Así que hay que tomar una decisión de con cuál modelo nos quedamos. Vamos a pensar que nos quedamos con este, para que ustedes luego trabajen este. Nos quedamos con este modelo y hay que diagnosticar este modelo. Nos vamos a contrastes y empezamos así como lo hemos hecho, por un contraste de normalidad. Aquí están los detalles de la normal y acá está la prueba de normalidad. Yo sé que puedo guardar el residuo de esta regresión en tasas para hacerle las otras 4 pruebas de normalidad. Pero con esta se ve bastante satisfactorio lo que puede pasar, ¿no? Punto 54, es decir, estos residuos sí parecen una normal. Así que se cumple la hipótesis de normalidad. ¿Qué otras pruebas hace? Bueno, se me pasó hacer la interpretación de la media igual a 0. No la hice. Entonces, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Contraste de normalidad. Cierro esta ventanita. Vemos la de la prueba visual y paramétrica. Y pues aquí está la media, algo muy cercano a 0. Muy, muy, muy cercano a 0.
¿Qué también podía hacer? Así como les dije hace un momento, pues guardar los residuos de esta regresión, ¿no? Se llaman UHAT3, para no confundirlos con otro UHAT, porque ya estamos haciendo varias cosas con los residuos. Podemos ponerle R y ponerle aquí un guión, y el residuo de qué variables es, pues de PC-CT y de, bueno, aquí me voy a inventar una notación, y de PC-YT. CT. Bueno, ahora sí ya le voy a poner un guión. Me gusta más usar guiones. Así que es el residuo de esa regresión. Quiero ver el residuo, el gráfico de este residuo, porque necesito, como les decía, recordarles o afianzar varias cosas que hemos visto antes de empezar una corrección de supuestos. ¿Esto por qué? Porque si no, de alguna manera conocemos o repasamos lo que ya sabemos de los modelos, que si un gráfico, que si una prueba, que si busco esto, que si busco esta otra característica, cuando hagamos la corrección de supuestos nos vamos a perder completamente. Y por eso es que quiero que veamos los residuos, porque el gráfico de los residuos nos va a dar mucha claridad de lo que nos deben de decir los diagnósticos. Bueno, aquí tenemos el residuo entonces y lo vamos a graficar. Así que si lo vemos en un gráfico, pues aquí está el residuo. Se puede observar esta media cero, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que es normal. El cálculo nos da una media cero. Desde el gráfico, o si hubiera usado un gráfico, puedo darme cuenta de que es bastante aceptable que la media sea cero. ¿Qué puedo identificar de la varianza? Pues que la varianza como que aquí empieza a subir un poquito, pero luego aquí empieza a bajar, si se dan cuenta, ¿no? Después de como de estos bandazos que son los más grandes, aquí empieza a bajar un poquito otra vez, o como a controlarse la varianza. Así que yo viendo este gráfico pienso, pues ha de ser homocedástica esta varianza, ¿no? Que es la siguiente prueba. Así que si hacemos la prueba sobre el modelo de regresión que estamos trabajando, este no es, este es el del MC, el modelo 3. Hacemos un contraste y pedimos un contraste de heterocedasticidad. Tenemos los contrastes de White, Breusch-Pagan y el Cohenk. Habíamos usado el White porque es el más común y veíamos que había una regresión auxiliar, etcétera, etcétera. Y aquí está su valor P. La hipótesis nula es no autocorrelación. La hipótesis alternativa es si hay autocorrelación, perdón, no hay homocedasticidad en la alternativa, y en la hipótesis nula, homocedasticidad. Es el supuesto que estamos analizando. Así que existe homocedasticidad. Acá lo podemos ver si es que acaso nos queda como alguna duda de la interpretación. Contraste de heterocedasticidad de White. La hipótesis nula es que no hay heterocedasticidad, o sea, homocedasticidad. Y aquí está el valor P, un valor P alto, por lo tanto, hay homocedasticidad. Así que ya revisé la normalidad, media cero y varianza constante. ¿Qué prueba sigue en el orden en el que las vimos? Úrsula Uribe, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Muy bien, Úrsula. ¿Qué prueba propones que siga? Aquí están, mira. ¿Cuál?
estamos analizando el residuo, así que pues la idea es acabar con las pruebas que tengan que ver con el residuo o con el U, ¿no? Ya vimos normal, media cero, varianza constante. Nos falta una que mencioné hace un ratito. Sería heteroestesidad. Ya la hicimos, pero sí cuesta trabajo pronunciarlo. Luego me gusta usar esos nombres para practicar homocedasticidad, heterocedasticidad y así. Pero no, seguiría la de autocorrelación, que es la siguiente del error. Así que pues vamos con la autocorrelación. De la autocorrelación hay mucho que decir, por eso es que también cuando vimos algo sobre la autocorrelación que nos encontramos por ahí, el Durbin-Watson, la prueba que le acabamos de pedir, ahondar en ella, porque la autocorrelación bien diagnosticada, digamos, es muy útil para hacer la corrección de supuestos, que no necesariamente tengan que ver solo con la autocorrelación. Bueno, de la autocorrelación, aquí me lo pasé, pero en la autocorrelación, acuérdense que nos pide un orden de retardos. Buscamos evidencia de que no haya autocorrelación en el error, es decir, que no haya relación entre los errores de un periodo y otro, ¿cierto? Que no haya relación entre los errores en un periodo y otro. Eso me suena a una correlación. Por eso es que el Durbin-Watson es muy común en el diagnóstico de la autocorrelación o de la no autocorrelación. Porque es una correlación el Durbin-Watson, solo que un poquito transformada. Y buscábamos en el Durbin-Watson valores cercanos a 2, entre 1,5 y 2,5, dice la regla. Pero podemos hacer también una prueba de hipótesis con el Durbin-Watson, ¿no? Ahorita lo hacemos todo eso. Sin embargo, aunque hagamos todo eso, la prueba de autocorrelación usando el Durbin-Watson es una prueba de autocorrelación de orden 1 y el supuesto nos pide verificar más allá de la relación entre una variable y su orden 1, es decir, su pasado inmediato. ¿Por qué? Porque una variable, en este caso el residuo, puede estar relacionada con su pasado inmediato, pero también con el pasado que le sigue y con el pasado que le sigue, de tal manera que tendríamos que ser exhaustivos en verificar todas las posibilidades de relaciones entre los residuos de un periodo con los residuos de otro periodo. Eso sería muy largo, ¿no? Esta prueba de alguna manera atiende más a esa inquietud de generalizar, porque le podemos pedir no solo el orden 1, como lo hace el Durbin-Watson, sino le podemos pedir más niveles de autocorrelación. Y decíamos, y si le pongo 1 o 2 o 3 o poquitos y encuentro evidencia de autocorrelación, ¿eso ya es suficiente? ¿Y qué tal que le pongo 10, 11, 12, es decir, una cantidad alta de niveles de rezagos? Y resulta que en esa cantidad alta me dice que hay autocorrelación también en cantidades altas. Lo más seguro es que nuestra interpretación es, pues si yo le sigo poniendo números, voy a encontrar más evidencia de que sigue existiendo la autocorrelación, ¿no? Así que me quedo con esa conclusión. El problema es cuando con poquitos rezagos te da una conclusión, por ejemplo, de que sí hay autocorrelación, y con muchos rezagos te da que no. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces vamos a ponerle 10 rezagos, porque poquitos rezagos ya me aparece con el Durbin-Watson. Así que al hacer esto, puedo ver esta salida, podría ver el detalle de esto y hacer las interpretaciones que hemos visto. Pero nos vamos directo al valor P, porque lo que quiero es terminar como el diagnóstico de esto en esta clase. Y dejar algunas ideas. Entonces, esto me dice que no hay autocorrelación, esto me dice que no hay autocorrelación, esto me dice que no hay autocorrelación. Si yo veo los detallitos aquí de la regresión, donde verificó, digamos, el residuo contra su pasado de orden 1, 2, 3, hasta el 10, veo que hay por ahí algunos rezagos
que pueden ser significativos individualmente, pero estas pruebas resumen la conclusión de una significancia conjunta, que ya hemos hablado de eso también. Tanto la significancia individual como la significancia conjunta, digamos, son elementos que tienen algo que decir respecto de la autocorrelación, pero los tenemos que leer de manera complementaria. Puedo observar que hay autocorrelación en ciertos rezagos. En el universo de rezagos que estoy pidiendo no parecen significativos, es decir, como que se pierden un poquito en el universo de todas las posibilidades que revisé. Por eso es que estas pruebas, que son de significancia conjunta, me dicen, oye, del total que ves ahí, pues en realidad considera como que no hay elementos de autocorrelación. Son muy escasos dentro del universo que me estás pidiendo de rezagos. Así que mejor concluye que no hay autocorrelación y por eso vemos estas probabilidades altas. Hipótesis nula, no hay autocorrelación. Hipótesis alternativa, sí hay autocorrelación. ¿Qué pasa si solo me centro en el rezago de orden 1? Porque aquí salen varias cosas que quiero que sepan o que queden ahí muy firmes para todo lo que viene. Aquí está el Durbin-Watson. El Durbin-Watson, que les decía, es una prueba de autocorrelación de orden 1, da un valor cercano al 2, entre 1,5 y 2,5, como dice la regla de dedo. Así que si solo contrastara el rezago de orden 1 para verificar la autocorrelación, pues me dice no hay autocorrelación. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque en series de tiempo, cuando hay autocorrelación, hay particularidades, ¿no? Pero cuando hay autocorrelación, esperamos que la autocorrelación se dé en el orden 1, ¿sí? Porque el orden 1 es algo así como de entre una variable y todo su pasado, ¿con cuál tiene más relación? Pues con su pasado más reciente, y su pasado más reciente es el de orden 1. Así que es ahí donde tendría, bajo cierta lógica, que se dé una autocorrelación fuerte en la de orden 1 y que con el tiempo esa autocorrelación se vaya diluyendo. Entonces, esa es una forma de interpretar la autocorrelación y de lo que puede estar pasando con la autocorrelación. Ahora, yo podría observar que tal vez la autocorrelación en esta prueba, tal vez, a lo mejor esta es significativa, ¿no? Digamos que aquí hubieran salido tres estrellitas. Y luego me voy a la de orden 5, porque esta no tiene estrella, esta no tiene estrella, esta no tiene estrella, y resulta que en la de orden 5 veo 2 estrellitas así como aquí. Y luego en esta, pues no hay estrella, no hay estrella, y así. Y llegamos a la de orden 10 y resulta que en la de orden 10, ahí sí hay estrella otra vez. Y entonces observo un patrón de que cada 5 periodos hay una autocorrelación fuerte. Eso también puede pasar. Por eso es que hay que hacer varios rezagos, o sea, hacer la prueba con varios conjuntos de rezagos para identificar, uno, si la autocorrelación se va diluyendo en el tiempo o no, y dos, si la autocorrelación tal vez es estacional, en ciertos periodos de tiempo se repite. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende lo que les acabo de compartir? Bien. Entonces, ¿puede repetir eso último? Sí, la autocorrelación puede tener ciertos patrones. Un patrón donde le pongo yo muchos rezagos o varios rezagos y tal vez observe que la autocorrelación, por ejemplo, digamos que se da en el rezago 1, que es común, y le pongo más rezagos y la de orden 1 nunca se va, ¿no? Entonces ahí se mantiene. Pero a medida que yo meto más rezagos y solo la de orden 1 se mantiene, la prueba de significancia conjunta como estas que tenemos aquí, pues me van a dar una conclusión de este tipo.
Me van a decir, oye, pues solo la de orden 1 es relevante. Si yo creyera que la autocorrelación la tengo que determinar solo con el orden 1, pues ya con el orden 1 ya digo que hay autocorrelación. Pero si solo la de orden 1 es significativa, al observar que meto más rezagos, la prueba me va a decir, oye, si hay indicios de que este es significativo, este primer rezago, pero los demás no. Y en el universo de todas esas posibilidades, pues un rezago no hace nada, digamos, ¿no? Entonces estas pruebas de significancia conjunta van a decir, oye, pues no hay autocorrelación ahí suficiente como para que yo te diga que sí hay autocorrelación, ¿no? Eso es algo de lo que puede pasar. Otra cosa que puede pasar es que a lo mejor la de orden 1, digamos que es significativa, o sea, tiene estrellita. Pongo la de orden 2 y resulta que la 1 y la 2 son significativas. Pongo la de orden 3 y resulta que la 1, la 2 y la 3 son significativas. Y así. Entonces, mientras más rezagos ponga, todos se van volviendo significativos, o muchos de ellos. Y no se ve que se vayan a diluir, digamos, ¿no? O sea, como que se ve que a medida que pongo más rezagos, van saliendo nuevas correlaciones fuertes, ¿no? Con el pasado. Eso me hace pensar que sí hay autocorrelación. Y entonces estas pruebas te van a dar una probabilidad ahora muy chiquita, porque te van a decir, del universo que estás probando, pues fíjate que sí hay que considerar que hay autocorrelación, porque muchos de esos rezagos son significativos. ¿Me explico? Sí, profesor. Ahora, también puede haber otro patrón, que es el que ciertos rezagos periódicos sean significativos y otros no, fuera de ese periodo. Ese también es un patrón interesante de autocorrelación, porque ¿cuándo va a ser suficiente o no? Pues nos tenemos que remitir a esto, ¿no? A lo que diga esta prueba. ¿A qué tan suficiente está considerando que son esos rezagos periódicos para decir que sí hay autocorrelación? Así que, pero es bueno razonar este tipo de expresiones que tiene la autocorrelación. Sobre todo si estamos, ¿qué es lo que va a pasar? Migrando hacia un análisis de series de tiempo, o si metemos algo que tenga que ver con series de tiempo. Así que vale la pena que uno conozca estos patrones que puede tener la autocorrelación. Bueno, entonces estas pruebas nos dirían, oye, parece que no hay autocorrelación. Solo que quiero poner aquí esto. Porque quiero, fíjense, aquí ya solo este de orden 5. Vamos a ver si hay más. Solo el de orden 5. ¿Ven cómo se va diluyendo la autocorrelación en el tiempo? Y entonces estas pruebas me siguen diciendo que pues no hay autocorrelación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no hay autocorrelación. Si puedo seguir metiendo más rezagos. El Durbin-Watson de orden 1 también me dice que no hay autocorrelación. Si quiero, digamos, hacer una interpretación muy particular de la autocorrelación usando el Durbin-Watson, pues me dice que no al ver este número. Pero lo que les decía es, el Durbin-Watson es un estadístico, pues hay que obtener su valor P para ya encerrar esta conclusión, ¿no? Ya cerrar esta conclusión. Y ese valor P lo tenemos aquí en contrastes porque hay una opción que dice valor P del estadístico Durbin-Watson. Y aquí está, el mismo valor que veíamos en la regresión, pero ahora contra las hipótesis de que pudiera existir autocorrelación positiva o de que pudiera existir autocorrelación negativa. En ninguna de ellas el valor P se vuelve cercano a 0, así que seguimos con la hipótesis nula de que no hay autocorrelación de orden 1. Así que no veo elementos para pensar que hay autocorrelación aquí. El modelo es normal, media 0, varianza constante, y no existe autocorrelación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Sigamos con los contrastes.
alguien más que me ayude con qué contraste ahora aplicamos. Raúl Enrique Olivares, ¿estás por ahí? Raúl. Bueno, profe, ¿sí me oigo? Sí, ya te escucho. ¿Cuál propones ahora que revisemos? Bueno, de los contrastes que me acuerdo mucho era el de Kusum. Ok, son los de estabilidad. Antes de ir a los de estabilidad, en el orden en el que los veíamos era lo que tenía que ver con los residuos. Ya lo agotamos. Luego nos metíamos con las variables explicativas y ahí estaba el supuesto de no multicolinealidad. Solo que este modelo, al ser de una sola variable explicativa, no tiene multicolinealidad, ¿cierto? Si les pido este diagnóstico para el modelo que tiene el MCE, ahí ya hay dos variables. Ya se puede revisar la multicolinealidad. Así que para este no hay problema con la multicolinealidad. Entonces ya agotamos los supuestos sobre el U, están los supuestos sobre el X, que ya se agotaron también, por ser un modelo simple de una sola variable explicativa. Y luego vendrían los supuestos sobre los parámetros, por ejemplo, ¿no? O los supuestos sobre la linealidad. Si nos vamos por el Kusum que propusiste, pues veamos esta prueba inicial, que es el razones de verosimilitud de Quant, que ya sabemos que nos muestra un gráfico. Fíjense, este gráfico sale bastante curiosón, porque los otros que habíamos visto no son como este. En los otros que habíamos visto, estas líneas eran muy altas, o eran altas y se metían en el, digamos, en los niveles donde consideramos que son bajitas, ¿no? Por ejemplo, acá está la línea punteada. Aquí se dibuja el valor crítico del estadístico al 5%. Y todo está debajo. ¿Eso qué significa? Que no vemos, si esto estuviera acá arriba, por ejemplo, rebasa estas líneas, veríamos los picos más altos que rebasan las líneas y que por lo tanto ahí hay posibilidades de que exista cambio estructural. En cambio, en este modelo sencillo, digamos, porque solo tiene dos variables, no vemos que esta prueba nos diga que hay fechas en las que habría que ver el cambio estructural, ¿no? O a las que les podríamos poner como un poquito más de atención de cambio estructural. Eso no pasa aquí. Entonces, parece que no hay cambio estructural, pero pues hay que confirmarlo con las pruebas Kusum. Aquí están los números y aquí están los gráficos. Esta es la prueba Kusum. No se observa que estas bandas salgan y tampoco se observa como que vayan a salir, ¿no? O sea, que haga esto y de repente aquí se empiece a acercar, aunque no se salga, ¿no? Pero que se empiece a acercar. Ni siquiera observamos eso. Si hacemos la prueba Kusum de cuadrados, tenemos aquí Kusum of Squares Test. Y aquí está su gráfico también. Tampoco observamos eso, así que los parámetros, en este caso pues solo hay uno, son muy estables. ¿Sí? Muy, muy estables. Ya agotamos entonces las pruebas sobre los parámetros, que son bastante estables. ¿Qué prueba seguiría? ¿Quién me quiere apoyar? Andrea Núñez, ¿estás por ahí? Sí, profe. Muy bien, Andrea. ¿Alguna prueba que sugieras?
Ya te ayudé. Era para lo de correcta especificación. Sí, correcta especificación son dos cosas. La cantidad de variables en el modelo y la forma funcional lineal. Estamos dejando lo de la cantidad de variables al final, aunque en realidad eso casi se aborda desde el inicio cuando hacemos metodología de lo general o particular. Tenemos muchas variables candidatas para un modelo, las metemos al modelo, buscamos la mayor cantidad de variables explicativas en ese modelo, y con eso estamos de alguna manera como contrarrestando el que hayamos omitido variables relevantes o el que hayamos añadido variables irrelevantes. Aquí solo tenemos una variable. Entonces no hay una prueba en realidad de omisión de variables ni de adición de variables porque no hay más variables en la base, aparentemente, ¿no? Digo aparentemente porque pues ya nos inventamos una que se llama MCE y eso es una variable. Así que sí podemos crear variables a partir de una base donde solo tenemos aparentemente dos, o incluso de una base donde aparentemente solo tenemos una variable. Podemos hacer eso. Eso va a pasar con los modelos de series de tiempo univariados. Así que la parte de omisión y adición, pues ahorita no la podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es forma funcional lineal. Y para forma funcional lineal vamos a hacer esta prueba que es prueba reset de Ramsey. Cuadrados y cubos, cuadrados solamente. Y decíamos, bueno, vamos a ponerle cuadrados y cubos porque eso recoge mucho de lo que de lo más común que puede ocurrir en las no linealidades. Aquí hace un razonamiento y nos da un valor P. Y este valor P justo nos dice que existe la posibilidad de no linealidad. Y entonces tenemos no linealidad. Esta prueba reset es para no linealidad en parámetros sin variables. No nos dice si es en parámetros o en variables la no linealidad, solo nos dice pues hay no linealidad. Ya es cosa nuestra tratar de especificarla o empezar por alguna de ellas. Podríamos empezar por la no linealidad en las variables y entonces crear cuadrados y cubos de las variables. Cuadrados y cubos. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? No vamos a hacerlo porque eso ya es la corrección de supuestos, ¿no? Solo estamos con el diagnóstico. Alguien levantó la mano, ¿no, verdad? Sí, Sí. ¿siempre vamos a iniciar con cubos y cuadrados? Podemos poner cualquier opción. Cuadrados y cubos. Podemos solo ver cuadrados, solo cubos, solo que quise agarrar como algo un poco más general. Pero porque esta prueba es, digamos, como exploratoria, no necesito complementarla con otras para ver por dónde empezar la corrección. Por ejemplo, aquí le pusimos cuadrados y cubos y ya vimos el resultado. Entonces, cuadrados y cubos es la opción, o por lo menos tengo la prueba que me dice que por ahí pueden estar las no linealidades. Y luego acá tenemos la no linealidad de cuadrados, ¿no? Podemos empezar por cuadrados, después de haber hecho esa prueba como más exploratoria general. Y aquí lo que veríamos es, oye, si pensamos que podemos modelar usando cuadrados de las variables explicativas, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y me da esta conclusión. Dice, si nos vamos hacia acá, dice contraste de no linealidad de cuadrados, hipótesis nula, la relación es lineal. La hipótesis alternativa es que la relación no es lineal en el sentido de los cuadrados. Así que
este valor me dice, pues podrías probar cuadrados de la variable, de esta variable, ¿no? Y meterlos en el modelo. Y entonces hacer lo que tenga que ver la corrección de supuestos cuando no se cumple este supuesto, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos un indicio aquí de que no hay de que la forma funcional lineal se puede mejorar. La idea no es que la desechemos, es que la podemos mejorar, ¿sí? Este supuesto no te desecha lo que tienes, te dice que lo puedes mejorar. Otros supuestos, como el de la normalidad, sí te desechan el modelo que tienes, porque no es posible que no cumpla la normalidad. Así que este supuesto de alguna manera es como más flexible por lo que implica. Y ya lo que seguiría es, bueno, el modelo no está mal, pero si tú usas cuadrados podrías mejorarlo. Y eso puede ser muy útil porque nos faltaba todavía un 30% de la explicación. Si metemos variables cuadráticas y son significativas y se mantiene la otra variable que era lineal, entonces tenemos un mejor modelo. Eso es lo que encontraríamos con la corrección de supuestos. Eso es lo que podríamos encontrar con la corrección del supuesto. Pero por lo menos sabemos que al no cumplirse la forma funcional lineal, podemos explorar no linealidades y ya tenemos una idea de por dónde, porque el cuadrado es el que en esta prueba nos dice que se rechaza la hipótesis nula de forma funcional lineal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Y lo que decíamos de la omisión y adición de variables no se puede aplicar, así que en este modelo, si hacemos un resumen de lo que pasó, es normal, la media es cero, la varianza es constante, no hay autocorrelación, no tiene sentido probar la multicolinealidad, no tiene sentido probar la omisión y adición de variables porque no hay más variables, ¿no? Y la forma funcional lineal, bueno, es estable en los parámetros y la forma funcional lineal se rechaza, pero eso no significa, como les decía, que el modelo se tiene que desechar. Así que este es un muy buen modelo, si se dan cuenta. O sea, no tiene problemas de ninguna, no tiene ningún problema grave si lo queremos ver así. En cuanto a, no sé, si ustedes, por decir algo, ustedes hubieran escogido esta data y la presentan en su trabajo final de aplicación, pues ya no hay nada que corregirle, así que pues hasta ahí acaba su trabajo de aplicación. Pero el que ocurra esto, pues no es común. Lo común es que algo le falla al modelo. Y al fallarle algo al modelo, entonces exploramos las posibilidades de la corrección. Y ahora sí, bueno, antes de ir a la presentación, lo que les quiero pedir es que hagan el diagnóstico de este modelo, pero de este modelo con MCE, es decir, de este modelo. Quiero que me reporten el diagnóstico del modelo de cambio en CT y cambio en YT usando el MCE. ¿De acuerdo? Esa es una de sus tareas, otra de sus tareas de hoy. ¿Dudas con eso o no? Bien. ¿Puedes repetir la tarea, por favor, profe? Sí, de ese modelo que tienen ahí en pantalla, hay que hacerle las correcciones, perdón, hay que hacerle el diagnóstico. Que es lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Que es lo mismo que hicimos ahorita, pero ahora sí van a hacer la prueba de multicolinealidad. Ok. ¿Dudas en eso? Bueno.
Bueno, entonces, pues vamos a empezar a hablar de esa presentación. Váyanla estudiando muy, muy bien. Acá está. Me gusta esta presentación y la he usado ya muchas veces porque presenta la corrección de supuestos con un cierto orden y creo que ese orden es muy bueno además. Fíjense. Esta tabla. Tenemos el modelo de regresión. Este modelo que está aquí es el modelo matricial. Y entonces agrupa lo que vamos a hacer para la corrección, para el diagnóstico, de una cierta manera. Fíjense. Habla de los problemas en la especificación del modelo. Habla de los problemas de la violación de los supuestos sobre el U. Habla de la violación de los supuestos en los regresores X. Y habla sobre la violación en los supuestos de beta. Pero fíjense cómo el orden que está aquí es un orden distinto al orden en el que hicimos el diagnóstico. Cuando uno revisa un texto de modelos de regresión, series de tiempo, econometría, nos explican los supuestos en el orden en el que los vimos, ¿sale? Pero la corrección de supuestos no se sugiere que se haga en ese orden. Este orden que tienen aquí es un orden muy útil, porque lo que te dice es lo siguiente. Vamos a suponer que en el modelo que hayamos diagnosticado no se cumple ninguno de los supuestos del modelo. Ninguno. ¿Por dónde empezar? Esa sería la pregunta. Lo que sugiere esta tabla es hay que empezar por los problemas de especificación. Es decir, empieza por aplicar pruebas de omisión de variables, de inclusión de variables y revisa la forma funcional del modelo. Empieza por ahí. Es decir, si tienes supuestos que no se cumplen, que pertenecen a este grupo de problemas de especificación, empieza por aquí. De alguna manera eso lo hacemos, porque cuando vamos de lo general a lo particular, solo nos quedamos con variables explicativas. Si tenemos varias variables explicativas y la R cuadrada es relativamente alta, entonces seguramente cuando le hagamos pruebas al modelo de omisión de variables relevantes y adición de variables irrelevantes, el modelo te va a decir no hay un problema en ese sentido, ¿no? Sí, adelante, Miguel. Profe, a mí no me quedó muy claro la importancia de seguir un orden en las pruebas. O sea, ¿qué riesgos podemos correr si no seguimos como nosotros queramos utilizar tal prueba y luego seguir con la otra? O, Sí, la primera es que te puedes tardar mucho tiempo. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda es que posiblemente no encuentres el modelo, porque en la medida que corriges un supuesto, por ejemplo, digamos que no se cumple la forma funcional lineal, ¿no? Como hace ratito veíamos, tenemos un cuadrado de la variable. Bueno, si quieren lo pongo acá, lo voy a hacer para que quede un poquito más claro, ¿no? Aquí, no, este no era el modelo tampoco, era este. Aquí tenemos un modelo que decíamos, pues no cumple la forma funcional lineal. Podría agregarle un cuadrado a este modelo. Podría agregarle entonces, nos iríamos a las variables y pues vamos a probar el cuadrado de esta variable, de esta, que es la explicativa. Vamos a añadir un cuadrado aquí. Ya está el cuadrado de esa variable. Como yo ya sé que el supuesto no se cumple y además hice una prueba complementaria que es la de, pues a ver, revísale el cuadrado específicamente y resulta que también se rechazaba la forma funcional lineal. Eso me dice, pues prueba cuadrados en las variables explicativas, que es lo más sencillo. Por eso es que creamos ahorita el cuadrado de la variable explicativa y vamos a hacer un nuevo modelo. Este nuevo modelo va a ser este. El cambio en el consumo, ahí está. Luego tenemos el cambio en Y de T
Esta la vamos a quitar y aquí vamos a poner el cuadrado del cambio en y de t. Así que lo que estoy haciendo es buscar una mejoría del modelo que teníamos, que era lineal, entre esta variable y esta variable. Y la mejoría es, vamos a ver qué pasa cuando le agrego cuadrados como variable explicativa. Puede ser que sea significativa, puede ser que no, y ahí vamos a tomar una decisión. Pero lo que estoy haciendo es buscar la posibilidad de mejorar el modelo a raíz de que uno de los supuestos no se cumplió. Sin embargo, si nos quedamos con este modelo, ahorita que lo hagamos, porque este modelo va a ser superior al otro, entonces a este nuevo modelo habría que revisarle los demás diagnósticos otra vez, porque creemos que este es nuestro mejor modelo ahora, ¿no? Si es que eso llega a pasar. Y si ese es el mejor modelo, haz de cuenta que desechamos todo lo demás. Y entonces todo lo demás ya no existe. Si todos los demás supuestos no se cumplían, ya todos los demás supuestos ya no existen. Se quedó como en una como si fuera Doctor Strange, se quedó en un mundo alterno, ¿no? ¿Sale? Y nos seguimos con este mundo donde hay un cuadrado. ¿Me explico? Lo demás ya no existió. Y empieza a existir todo a partir de ahorita. Pero si este nuevo modelo resulta que es peor por los diagnósticos que el que tenía, entonces puedo tomar la decisión de regresarme, ¿no? Así que cada vez que esté corrigiendo supuestos, se va a crear como un nuevo mundo de modelos, ¿no? Como nuevas posibilidades. Y tengo que tomar la decisión si me voy por esas posibilidades o me regreso. Como es una gama de mundos, además, ¿no? No nada más, y en cada mundo hay una gama de cosas, me puedo tardar mucho si no sigo esta secuencia de corrección. Y puede ser que no llegue a un buen resultado al final. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan en el modelo, o sea, por ejemplo, si el modelo tiene un problema por ejemplo, el siguiente grupito que seguía en la presentación es supuestos que tienen que ver con U. Si tengo problemas de especificación y problemas con U, yo me puedo ir a corregir U y entrarle directo a U. Y U no va a ser tan sencillo como un problema de especificación. Así que es más fácil corregir algo de especificación que meterme con el U. Es más fácil técnicamente, ¿no? Y puede ser que lo que intente hacer con U no me genere una corrección, pero resulta que si hubiera aumentado, por ejemplo, el cuadrado o corregido algún problema de especificación, el problema de U se hubiera corregido. Así que cuando corriges un supuesto, otros se pueden corregir. Y hay supuestos que muy claramente van a ser afectados, no digo que se vayan a corregir, pero es probable que se corrijan, van a ser afectados cuando mueves otros. Por ejemplo, si metemos o quitamos variables, eso ya va a corregir muchas cosas. Eso va a impactar en el U del nuevo modelo. Y eso ya te puede corregir cosas o problemas que tenía el U. ¿Sí? Entonces matas dos pájaros de un solo tiro al hacer la corrección en la secuencia que se nos propone. ¿Sí? Pregunta. No, era un gracias. Bien. Por ejemplo, lo que les quería mostrar aquí aquí está el modelo con cuadrados. Y fíjense, el cuadrado es significativo y la parte lineal sigue siendo significativa. ¿Qué va a pasar con la R cuadrada? Pues que la R cuadrada es más alta, ¿no? Por supuesto, ahorita estoy comparando usando solo la R cuadrada, pero tendría que usar la R cuadrada ajustada, porque ese es el estadístico para comparar modelos de distinto tamaño, ¿no? Pero si comparo la R cuadrada ajustada, esta es más alta también que en el modelo pasado, ¿sí? Este modelo es mejor que el anterior. Si el modelo anterior tenía un problema con el U,
Tal vez al hacer esto, el problema con el U ya se corrija. ¿Sí? Porque digamos que había un problema de autocorrelación y ya se corrigió, ¿no? Entonces ahora tendría que diagnosticar este nuevo modelo. Por ejemplo, si le hacemos sus pruebas rápidamente, podríamos ver la normalidad. Y aquí está la normalidad. Y quiero que observen esto. Digo, ahorita lo vamos a cerrar, ya que salió la pregunta, pues de una vez lo hacemos. Esta R cuadrada, perdón, este valor P es todavía más alto que el valor P que teníamos hace rato, ¿no? Mejoró la normalidad de este modelo respecto del modelo anterior. O sea, no, hasta ahorita no nada más tengo un modelo que tiene un mayor ajuste, sino que el supuesto de normalidad todavía se cumple aún más porque la probabilidad que está aquí es más alta. O sea, esto está más a favor de la hipótesis nula de normalidad. Y tiene sentido porque si yo meto variables que mejoran el ajuste, entonces el residuo cada vez, voy a decirlo así, como que se va limpiando más. Lo que no pudimos modelar que está en el residuo va quedando con menos cosas y se va pareciendo más a lo que teóricamente se debe parecer un residuo. ¿Me explico? Digo, aquí pasó, pero pudo haber ocurrido que no mejorara, ¿no? Pero bueno, mejoró. Contrastes. Heterocedasticidad, por ejemplo. Contraste de White. Aquí está la prueba de White. Aquí está el valor. Ese sí no me acuerdo qué valor aparecía, pero me sigue diciendo que no hay autocorrelación. Déjenme cerrar unas cosas aquí para... Este es el de White. Ajá. Este es el de White de cuadrados. Bueno, déjenme lo cierro. Contraste de heterocedasticidad de White, donde tenemos la variable que metimos y el cuadrado, ¿no? Y estas demás son lo que hace el razonamiento. Así que sigue siendo un modelo con homocedasticidad. Podría haber el residuo de este modelo y ver que de alguna manera su varianza sea estable, ¿no? Pero con la pura prueba me doy cuenta de que fue un mejor modelo, ¿no? Voy a cerrar esta salidita para que se vean, ¿no? Regresemos al modelo que estamos diagnosticando. Contrastes, la prueba de autocorrelación, vamos a ver qué cara hace la autocorrelación, porque pues puede haber cosas que se corrijan, cosas que no. Aquí, por ejemplo, se mantiene la no autocorrelación, pero ya sabemos que esto es un tanto relativo. Aquí está el Irwin-Watson, que me dice que la autocorrelación de orden 1, que suele ser de las más importantes, no es tal que concluya autocorrelación. En los mismos contrastes de autocorrelación le vamos a pedir un poco más de rezagos. Y las pruebas, aquí por ejemplo ya ninguno es significativo, pues la prueba te sigue concluyendo o te sigue llevando a que no hay autocorrelación. Así que pues no hay autocorrelación, ¿no? Así de manera no muy exhaustiva, pero revisando varias cosas. Así que ya revisamos lo que tiene que ver con el error. Aquí sí tiene sentido probar multicolinealidad porque debe de haber relación entre esta y esta, ¿no? Lo voy a hacer como para no dejar ausente la prueba. Y aquí lo que observo es que no hay una multicolinealidad. No hay multicolinealidad grave entre las variables cambio de YT, cambio del ingreso, y el cambio del ingreso al cuadrado. Así que no hay un problema de multicolinealidad. Nos vamos a contrastes, ya revisamos la multicolinealidad, podemos ir hacia, ya sea hacia forma funcional o hacia la estabilidad de los parámetros. Vamos a la estabilidad. Y acá está el gráfico, otra vez. Miren, aquí está la línea del 5% y estas, los valores de la F que se grafican aquí, igual no rebasan. Y no recuerdo cuáles eran las escalas, pero posiblemente estas escalas todavía sean menores o más o menos han de ser las mismas, ¿no? Porque la línea también estaba por esta altura. Así que no se observa
algo de inestabilidad en los parámetros, pero hay que hacer estas pruebas, como la prueba QSUM. No se observa un problema de estabilidad con el QSUM. Con la QSUM de cuadrados tampoco se observa inestabilidad, así que no hay problemas de inestabilidad de los parámetros para este modelo. Y forma funcional lineal, por ejemplo. Vamos a, nada más para, como les decía, completar los supuestos, pues vamos a pedir otra vez una prueba reset exploratoria de cuadrados y cubos. Le damos a aceptar. Y la prueba reset me dice lo siguiente, miren. Dice, pues ya no le pruebes más. Una prueba exploratoria de cuadrados y cubos ya te dice que no hay problema de forma funcional lineal. ¿Sí lo ven? En el modelo pasado esto salía pequeño a favor de la hipótesis alternativa. Ahora sale a favor de la hipótesis nula. Con el cuadrado que incorporamos, ya la prueba de forma funcional lineal, esta prueba reset, ya te dice que no es necesario revisar alguna alternativa a la forma funcional que tenías, ¿no? Así que este modelo es mejor. Encontramos un modelo. El modelo que teníamos estaba bien. Este modelo es mejor. Ya le agregamos un 5% más o menos de explicación adicional. ¿Sí? Si yo quisiera mejorarlo, pues podría hacer algunas otras cosas, pero digamos, retomando el por qué hicimos esto, hicimos diagnósticos, algo por ahí no se cumplía, lo trabajamos y me dio un modelo mejor. Qué bueno, pero puede ser que no te dé un modelo mejor y entonces te quedas con el anterior, ¿sí? Este modelo pudo haber tenido a lo mejor algún problema de multicolinealidad y entonces ante un problema de multicolinealidad tendría que eliminar alguna de las dos variables. Entre la lineal y la cuadrática eliminamos la cuadrática porque es mejor una interpretación lineal. Pero aquí me faltó todavía revisar otras cosas, que es, bueno, ¿y si solo hago un modelo cuadrático que no incluya lo lineal? ¿Qué pasa con ese modelo? ¿Será mejor todavía que este modelo? Pues habría que ver. Y eso puede pasar. Así que el que no se cumpla un supuesto me genera la posibilidad de probar otros modelos buscando mejorar el que ya tenía, para que se corrija el supuesto, para que aumente el ajuste, para que mejoren, por ejemplo, para que haya más variables explicativas y que con esas variables explicativas tenga una mejor explicación de este fenómeno que es el consumo de las personas. Porque estos coeficientes que están aquí, este cuadrado con este lineal, sí tienen una interpretación. El lineal ya lo sabemos, ¿no? Pero el cuadrado tiene una interpretación también. Así que puedo aprovechar la interpretación, el extra de interpretación que me da este modelo. Así que mejora el modelo estadísticamente, mejora su ajuste y tengo explicaciones más completas que me permitan abordar, en este caso, la modelación del consumo de las personas. Eso es lo que hay que hacer con la corrección de supuestos. Así que estudien muy bien ese PDF. Les abro los espacios de las tareas. Pero digamos viene la parte pues donde se conjunta básicamente todo lo que hemos visto. Y por eso quería que antes que viéramos la corrección de supuestos, y qué bueno también que salieron dudas, pregunten cualquier cosa. Pues me permitan a mí recordarles de las cosas que hemos visto para que la corrección de supuestos sea más enriquecedora de lo que vamos a ir viendo. Pero bueno, pues
pues ya solo me queda pasarles asistencia.